nombre Josué significa Jehová salva. Y en griego es Jesús. Tiene una similitud que es muy... Vemos cómo coincide todo esto, ¿no? con el Nuevo Testamento. Y quisiera ir, por ejemplo, a Éxodo 17:9. Voy a leer algunos versículos. Éxodo 17:9, donde habla de Josué y dice: y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fijaros, y dijo Moisés a Josué. Se nos presenta como el ayudante de Moisés y su lugarteniente en la guerra de Refidim, que luchó contra Amalek. Amalek había atacado al pueblo de Dios por la retaguardia, o sea, donde más iba más a sufrir, porque por la retaguardia siempre venían los más débiles, los ancianos, los niños, y atacó por ese lado. Y vemos como Moisés pues, respalda a Josué en esto, ¿no? Y voy a unos puntos importantes a tener en cuenta, o 4 características de Josué. Primero, era un hombre de gran fe, firme de carácter y valiente, pues junto con Caleb dio un buen informe de Canaán, y esto lo vemos en Números 6:9, con los 12 espías. Ellos llegaron a explorar la zona y resulta que cuando llegan para informar al pueblo, en vez de animar al pueblo y en vez de poner la fe en Dios, ellos cogieron temor y solamente Josué y Caleb estaban a favor del Señor y de lo que el Señor había dicho. Consecuencia, 40 años en el desierto y lo que todos ya sabemos, lo que padecieron, lo que sufrieron. Tampoco es de extrañar que fuese elegido sucesor de Moisés. Y esto también lo vemos en Números 27, 15, 23. ¿Número cuál? 27, 15 a 23. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne. Esto me tocó mucho porque cuando dice Dios de los espíritus de toda carne, vemos la grandeza y el poder que Dios tiene. Es el dueño y señor de todas las cosas. Y esto me tocó mucho. Un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Era un hombre investido del Espíritu Santo, y lo vemos en estos versículos. Fue uno de los 2 supervivientes del éxodo de Egipto, como había dicho antes. Josué era ya un hombre anciano. Y recuerdo a Ana cuando dijo de esta mujer que tenía 85 años. En el caso de Josué, cuando empezó en la conquista de Canaán, tenía 80 años. Moisés, cuando empezó el ministerio, tenía 80 años. Yo espero y pido a Dios que no lleguemos a los 80 años para que el Señor nos lleve. Que empecemos ya. Que Él nos lleve de su sabiduría y su fortaleza cada día. Había presenciado las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, los grandes milagros de Dios y los fallos de Israel en el desierto. Conocía tanto el poder divino como la debilidad humana. Como Moisés, él gozaba también de comunión con Dios. Y esto lo vemos en Josué, vamos a ir a Josué. Capítulo 1, del verso 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, el lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que lo daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vuelve a repetir en el verso 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y donde quiera que vayas. Amén. Este verso, yo cuando en mi tiempo de oración, siempre venía a la mente este verso, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Cuando yo estaba pensando, y Señor, ¿qué quieres que yo me esfuerce? ¿Qué quieres que yo me haga? Entonces me di cuenta de lo que Él quería es, debemos buscar, como dice aquí su palabra, su ley, su palabra. Porque ella es lo que nos va a dar, nos va a abrir los ojos, nos va a hacer ver lo que somos y lo que tenemos que ser para el Dios y para las otras personas. Tenemos que ser luz y sal. Y eso es lo que Dios quiere. Esforcémonos y seamos valientes para hacer la voluntad y andar en su palabra, que es lo que nos demanda. Por ejemplo, en el tercer punto, como Moisés se gozaba también de comunión con Dios, que es lo que acabamos de leer ahora. Su tarea no fue recibir revelaciones sublimes, ni desarrollar conceptos morales y teológicos. Era más bien un hombre práctico. Era un hombre de acción. Su trabajo era conquistar Canaán y repartir la tierra a las tribus. A Josué se le asegura el éxito, y lo acabamos de leer ahora. El éxito en esa misión, que tenía que ser conquistar Canaán. Siempre que tuviera el cuidado de seguir las instrucciones del libro de la ley que se le había dado por medio de Moisés, y fuera esforzado y valiente. Por eso repito, esforcémonos y seamos valientes, porque a su tiempo llegaremos y cosecharemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos lleva a eso, a prosperar espiritualmente y materialmente. Tendremos días difíciles, sí, pero Dios es el que nos acompaña en nuestras pruebas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo creemos. Como dije el otro día, el domingo pasado, cuanto más nos llenamos de Dios, más nos vaciamos de todo aquello que nos hace daño. Tenemos que estar llenándonos cada día de Dios. ¿Queréis prosperar? ¿Queréis ver la mano de Dios en vuestra vida y en mi vida? Llenémonos más y más del Señor. Es una repetición. Llénate, llénate. Si queremos ser luz y sal, tenemos que llenar. Quiero resaltar cuáles fueron los preparativos para la entrada en Canaán. Primeramente, el llamamiento del pueblo a cruzar el Jordán. Acordémonos que el pueblo o la generación que va a poseer Canaán ha sido formada en el desierto, ha sido enseñados en las leyes divinas y experimentados en la guerra. Habíamos hablado de Refidim, con la guerra con Amalek. El primer paso para cruzar el Jordán lo vemos en Josué 1:11. Fijaros cuál es el primer paso. Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Preparaos comida. Y a mí esto me habla de que cuando tengamos que enfrentar batallas o cuando tenemos que cruzar ríos que representan al mundo, el río Jordán para nosotros el tiempo de representar el mundo, con sus corrientes, con sus maldades, con todo lo que estamos viendo cada día. Cada vez la maldad se multiplica y tenemos que cruzar, tenemos que ganar esas batallas. Y esto lo que nos habla es de que tenemos que enfrentar cada día, lo que estaba diciendo, con nuestras luchas espirituales. Tenemos que luchar, cada día es una lucha, es un cruce de Jordán. Cada día que nos levantamos tenemos que cruzar esa Jordán. Va a abrir pruebas en nuestra vida y tenemos que cruzarlo
y primeramente llenarnos del Espíritu Santo, que es la resurrección de la comida. En segundo lugar, debían santificarse, en Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Nos habla de purificarnos, de limpiarnos, de separarnos y de dedicarnos a la voluntad única y exclusiva del Señor. Eso es lo que significa santificarnos. Y en tercer lugar, fueron guiados por el arca. Fijaros que esto es muy importante, porque era Dios el que iba delante, y era el que lideraba todo esto. Si Dios no va por delante nuestra, nosotros no vamos a hacer nada. Por mucho esfuerzo, por mucho trabajo que hagamos, si Dios no está delante de nosotros, vamos a fracasar. Por eso Moisés le decía: si tú no vienes con nosotros, no nos vamos de aquí. Dios siempre tiene que ir con nosotros en nuestra vida. Es el principal. Es el motor principal que nos mueve. Dios es el que libera la guerra. Quien quiere un milagro en su vida, los milagros se producen cuando actuamos por fe y obediencia. También en el cuarto dice: se levantaron unos monumentos de 12 piedras cuando cruzaron el río Jordán. Dios siempre cumple sus promesas. Dios nos recuerda que no debemos vivir solamente del pasado, sino que tenemos que esperar confiando en lo que Dios tiene para nosotros cada día. Tenemos que ser monumentos que den testimonio del poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Hay dos acontecimientos después de Israel en el campo de Gilgal. Dice: se circuncidaron todos los varones de Israel. Y está en Josué 5:25, 2-9. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arabán. Vamos a ir ahora a Josué 5:13-15, donde nos habla de ese guerrero. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué se lo hizo. ¿A qué os recuerda esto? A la zarza ardiente, que le dijo Dios a Moisés: quítate el calzado de los pies, porque en el sitio donde estás. Fijaros las coincidencias: 80 años, Josué 80 años, Moisés. Y vemos como Dios está respaldando tanto a Moisés como a Josué, y esto hace que Josué vaya cogiendo ánimo, porque así como estuvo con Moisés, Dios también está con Josué. Y eso nos dice que Dios también está con nosotros cada día, porque Él quiere lo mejor para nuestra vida. Siempre quiere lo mejor. El impedimento, que nosotros le abramos la puerta para que le entre en nuestro corazón y seamos propicios a que su voluntad y su obediencia entre nuestros corazones para hacer su voluntad. Amén. Seguramente Josué sentía una pesada carga sobre sus hombros, es normal. Hay que tener en cuenta que eran 2 millones de personas que habían cruzado el río. 2 millones de personas son muchas personas. Aquí igual somos 30 o 40 personas, pero 2 millones son muchos. Y vemos cómo Dios ahí lo respalda. En estos tiempos de incertidumbre, echemos nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Dice 1 Pedro 5:7. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Jericó, la ciudad de las palmeras, es lo que significa su nombre. Porque cayeron los muros de Jericó. ¿Sabéis la respuesta? ¿Por qué cayeron?
Lo dice Hebreos 11:30, por la fe. Es por la fe lo que podemos vencer. Nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores de las tinieblas. Son armas espirituales que nosotros tenemos que usar y lo que tenemos que pedir al Señor. Dios prometió entregar a la ciudad. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque las armas de nuestra fe, lo que os decía ahora, no son carnales, sino espirituales. Fijaros, las bocinas no eran instrumentos de guerra. Todo indicaba que la guerra era espiritual. El arca ocupaba el lugar de honor y simbolizaba que Dios mismo rodeaba la ciudad. Esta es la victoria de la fe, que a su tiempo segaremos. La Iglesia ha estado rodeando al mundo durante 19 siglos y todavía los muros no se han derrumbado. Pero algún día caerán y dirán: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. No hay muros para Dios. No hay murallas. Ahora voy a saltar a la toma de Jai. Fijaros, de haber derribado a Jericó, de haber tenido esa victoria tan espléndida, viene Jai. ¿Sabéis lo que significa la palabra Jai? Ruina. Y esto lo encontramos en Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a la tema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Fedí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y en 8:29, y al rey de Jai, al final de conseguirlo, lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que se quitase del madero de su lugar. Fijaros el curso de la tentación de acá. Y esto viene en Josué 7:21. Pues, en referencia a la tentación, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Vio, codició y tomó. Esa es la tentación que tenemos cada uno de nosotros. Vemos, codiciamos y tomamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no caer en esto, porque somos muy dados siempre a hacer nuestra voluntad más que la del Señor, ¿no? Fijaros que todo Israel sufrió, pues ya era una nación. Toda la familia de Acán fue apedreada. La ley mosaica prohibía que los hijos murieran por los padres. Y esto lo vemos en Deuteronomio 24:16, donde dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres. ¿Qué nos enseña este relato? Bueno, pues Dios exige que seamos puros de corazón, es decir, que tengamos una rectitud de intención, que seamos rectos en nuestras intenciones. Eso es lo que tenemos que cultivar y tenemos que regar cada día, ser rectos y que nuestras intenciones siempre sean conforme a la ley de Dios, a la palabra. Por eso que no hay nada insignificante. Lo más pequeño, una manzana, que bueno, vosotros veis una manzana que tiene un puntito negro, al cabo de 4 o 5 días toda la manzana está todo podrida. El pecado actúa de esa manera. Si no paramos, o si no quitamos, nos va a hacer mucho peor. Nos va a llenar y nos va a hacer sentir cada día más y más peor. Tenemos que confesar el pecado que cometamos. Ahí era un lugar pequeño. Cuidado con las pequeñas zorras que dejamos entrar en nuestra viña. El pecado del individuo puede traer tristes consecuencias a todos. En Romanos 14:7 dice: ninguno de nosotros vive para sí. Es decir, que los hombres murieron, 36 hombres murieron, y toda la comunidad quedó manchada y vencida por el pecado de una familia. Cada cosa que hagamos puede afectar a otros para bien o para mal. Nada hace más ineficaz a la oración que el pecado oculto. La desaparición del pecado abre la puerta para la renovación y la bendición divina. El sitio de la muerte de Acán fue llamado Valle de Acor, que significa turbación. Siglos después, Dios prometió que le daría el Valle de Acor por puerta. Fijaros cómo ha cambiado Dios, cómo Dios transforma. Y Dios cada día nos va transformando. A veces decimos: he hecho esto y me siento mal,
Pero Dios va a ir trabajando eso, nos va a ir transformando. Y dice, el lugar donde el pecado fue juzgado, le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. Y esto lo vemos en Oseas 2:15. El lugar donde el pecado fue juzgado, el Espíritu llegó a ser una puerta de esperanza para todo el pueblo de Dios. Dios siempre tiene la llave que abre y cierra todas las cosas. Nosotros no somos más que instrumentos en sus manos. Resumen final. He hecho un paréntesis, no así poco, no tampoco voy a tocar todos los temas porque si no, entonces ya no vendríamos el miércoles a estudiar. Y el resumen que quiero dar por final es: la obediencia y la fe en Dios traen victoria. Amén. Amén. Si ponemos nuestra fe y nuestra obediencia al Señor, siempre vamos a tener victoria. El enemigo no va a querer hacer eso, ni la carne, ni el mundo, porque ese es como el río Jordán, que nos quiere arrastrar. Pero tenemos que poner la fe en el Señor. Si queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, la fe y la obediencia tienen que ir juntas. Josué 1:5 dice: Dios estará con nosotros todos los días. Así como estuvo con Josué, va a estar con nosotros. Solo tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Josué había sido ayudante de Moisés por 40 años. De los 12 espías, solo él y Caleb confiaron en Dios. Fue un reto para Josué como líder sobre 2 millones de personas, que os decía antes. Cada nuevo trabajo que empecemos en el Señor va a ser bueno. Así como Dios está con Josué, Él va a estar con nosotros. Todos los días encontramos situaciones complejas y difíciles, sí, pero vamos a encontrar tentaciones. Sin embargo, Dios nos dice que no nos va a abandonar. Como estuvo con Josué, va a estar con nosotros. También podemos ganar muchas batallas en la vida, como Josué lo hizo. Y en Josué 1:6 quiero recalcar que dice: Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a tus padres que debías ser. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muchas veces este verso se saca de contexto, que es lo que decía yo. Cuando yo estoy en mi momento de oración, ahora no lo sé notando, no sé por qué, pero antes sí lo sentía. Esfuérzate y sé valiente. Yo comprendí que, como decía antes, de escudriñar, de aprender de la palabra, de ser obediente y fiel a la palabra. Eso es lo que se refiere a este verso. Y voy a decir porque muchas veces se sale de contexto, porque muchos la utilizan para decir esfuerzo y ser valiente para alcanzar tus sueños, para alcanzar tus metas o para alcanzar tus propósitos. Y lo que se está refiriendo aquí, y es un error, que no podemos caer en eso, fijémonos en los versos más arriba, que es Josué 1:8 y 9, que es lo que os decía yo, en mi ley. Vemos que Josué es el sucesor de Moisés, el que tiene que repartir la tierra prometida, y Dios mismo lo encomienda diciéndole: procura cumplir toda la ley y guardar todo lo que está escrito. Se refiere a la palabra única y exclusivamente del Señor. Entonces tenemos que ser fuertes y valientes para cumplir con todo lo que Dios manda. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Cumplir todo lo que Dios manda, todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos sueños, sí, pero no podemos coger nuestros sueños y ponerlos aquí. Porque aquí lo que se está refiriendo es a escudriñar, a aprender. Por eso os animo, miércoles, 7 de la tarde, el tema Josué. El tema de Josué. Amén. Amén. Dice Proverbios 29:25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El Jordán era un obstáculo para Israel, como lo puede ser para nosotros en muchas tareas de nuestra vida. Cruzar el Jordán en nuestra vida puede crear temor en cada uno de nosotros. Y el temor es como una ancla que no nos deja avanzar. Una persona valiente no es la que no tiene temor, es la que supera su temor, y la manera de vencer el temor es saber que Dios está siempre con nosotros.
Quisiera terminar con esta frase. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Que Dios os bendiga.